En ese aspecto, por ejemplo, Pilar nos ayuda mucho también, porque también ella, no sé, yo creo que tiene un punto muy, pues esto, como hablábamos, de representante sindical del público. Sí, como muy pura, porque no viene, la resta de colaboradores ya tienen una relación con la escena más concreta. Y ella viene a verlo como algo de, oye, yo he visto esto, y eso es interesante. Tampoco se pone como con una visión de producción de que le gustaría, y eso también es interesante porque podemos tener un diálogo creativo con ella, ¿no? Es como, supongo que habrá gente por allí que en proyectos que si le toca hacer la parte más de producción no pueden más que ver lecturas de producción, que ella también nos hace esas reflexiones, pero también nos las hace artísticas, ¿no? Y eso está muy bien, decir, bueno chicos, pensáis todo esto, pero de fuera leo esto, ¿no? Sí, bueno, y también, claro, al final es como de tu primer público, como si dijéramos, ¿no? Es un muestrario de tu primer público, del primer público que también, el cómo también nos juntamos los tres, fue a raíz de que ella ve al ver el trabajo y que le gustara tanto, el no perderla también es una de nuestras referentes, ¿no? Es un gran reto seguirle gustando, sí, ¿no? Sí, a veces es lo que es una de las cosas más paranoicas. Que bueno, me parece, en realidad es como nosotros, bueno, porque entre los tres pasa, lo que pasa es que... El resto de colaboradores me jodería, pero lo podría soportar, ¿no? Pero de Pilar es como, hostia, no. No, y además incluso, claro, nosotros tres que somos el núcleo, de alguna manera también nos podría pasar entre tú y yo, pero claro, como también tú y yo lidiamos con el fracaso, de coño, yo intento algo y no me sale y tú lo ves y ves que no le ha salido, tal. Pues bueno, a lo mejor lo tenemos más asumido entre tú y yo de vernos fracasar, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que es todo un reto seguir gustando a Pilar, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, por lo menos lo estamos consiguiendo. También ¿cómo se llama? De control de calidad a veces me da a mí la sensación que... Pero bueno, que yo supongo que, y además así, el amor está más allá de cualquier tipo de momento o gusto creativo por el que pases, ¿sabes? O incluso ella hay cosas, está clarísimo que hay espectáculos que le gustan más, espectáculos que le gustan menos, y esto es que es respetable, claro, hombre, como cualquier persona, y también yo agradezco también esta libertad que nos deja, también a nivel, y esta aceptación, porque es una declaración de amor también, ¿no? De decir, en el fondo... Incluso espectáculos que le han costado más, hostias, estar ahí, y claro, a lo mejor tú y yo no podríamos, ¿sabes? Decíamos, lo siento, pero a mí no me gusta esto, tío.